Hay un jesuita que es considerado un importante comentarista eclesiástico. No quiero decir esto para denigrarlo, pero yo nunca he sabido por qué él es considerado un buen comentarista religioso de temas católicos, ¿no? Su nombre es Thomas Reese, R-E-E-S-E, Thomas Reese. Y él fue el director de la revista jesuita norteamericana centenaria que se llama América. Y los distintos directores que tuvo, él fue el único al que la Compañía de Jesús tuvo que sacar a pedido de la Santa Sede, concretamente durante el pontificado de Juan Pablo II. Y él salió, ¿no? Y cada tanto todavía sigue escribiendo para la revista y escribe para una organización secular de izquierda que quiere especializarse en temas religiosos, ¿no? De todas las religiones. Y él es uno de sus comentaristas y es un comentarista más o menos popular. Entonces, el padre Reese recientemente escribe un artículo que comienza con un interrogante. ¿Por qué la Iglesia está fracasando en Occidente? Básicamente estamos hablando de Europa, estamos hablando de los Estados Unidos y efectivamente los números son muy malos. La reducción de la gente que participa en misa, en las vocaciones, en las colectas, en la relevancia de la Iglesia en la vida pública. Nosotros sabemos que hay un proceso pues de catástrofe, ¿no? Literalmente. Y ustedes recordarán que hace poco, en un punto de vista, se me pidió la opinión sobre cómo funciona la actual crisis, qué hacemos para transmitir la fe, cuáles son las cosas que más te preocupan sobre los jóvenes. Y lo primero que dije es que no hay una sola cabeza que pueda resolver esa pregunta, no la hay. Pero el padre Thomas Reese nunca se caracterizó por ser modesto en lo que él cree que puede analizar, ¿no? Yo lo conocí en Roma, me sorprendió que hiciera extensos análisis de lo que estaba pasando en la curia romana, por ejemplo. Él no habla italiano, no habla ningún otro idioma, no habla español, no habla nada. Habla solo inglés. Y para poder analizar el Vaticano como él pretende analizar, en la época en que lo analizó, escribió un libro incluso, ¿no? Que se llama Inside the Vatican, ¿no? Que no hay que confundir con una revista que se llama así, Inside the Vatican. Y el libro tiene una cantidad de suposiciones, de ideas de cómo funciona el Vaticano que son completamente caprichosas y que yo creo que él las ha escrito de buena fe, pero cuando no hablas italiano, ¿no? O cuando tienes que hablar con una autoridad de la curia, con un traductor de por medio, ten la certeza que esa no va a ser una conversación confidencial donde tú vas a obtener el tipo de información que él quería. Pero bueno, vamos a los hechos, ¿no? Él plantea esta pregunta y dice, bueno, los conservadores dicen, porque él ve todo así desde una perspectiva política, ¿no? Conservadores, liberales. Los conservadores acusan a la actual crisis al hecho de que el Concilio Vaticano II fue un desastre, que un día nosotros teníamos que abstenernos de carne todos los viernes y a la semana siguiente ya daba lo mismo comer carne. Un día la misa era de una forma como la habían venido celebrando nuestros antepasados y al día siguiente era de otra completamente distinta, pero radicalmente distinta al punto de ser irreconocible para los fieles, ¿no? En una época los obispos tenían la autoridad para gobernar sobre los sacerdotes. Al día siguiente, de un día para el otro, los sacerdotes parecían sindicalizados y opuestos a obedecer al obispo, ¿no? Y después dice, los liberales, en cambio, tienen su propia teoría. Es que la aplicación del Concilio Vaticano II fue un desastre porque no se hicieron todos los cambios que se deberían hacer, que la Iglesia perdió al laicado en 1968, cuando el Papa Pablo VI publicó la Humane Vitae, ¿no? Como si publicara un documento
en la que se enseña la doctrina de la iglesia sea algo malo, porque resulta que a la mayoría de los fornicarios que se llaman católicos eso les molesta y les da rabia. Entonces, en mi juicio no se perdió nadie. Esos que se fueron por la Humanae Vitae ya se habían ido, ¿no? Solamente que no sabían. Pero él sigue insistiendo, ¿no?, que la cerrazón a abrir el sacerdocio a los hombres casados y a las mujeres resolvería el problema vocacional. Aquí abro paréntesis, dicho sea de paso, hay algunas denominaciones religiosas, las más tradicionales en los Estados Unidos, las más antiguas y las que fueron más poderosas, de donde salieron las élites económicas, de donde salieron la mayoría de los presidentes, que son los presbiterianos, los episcopalianos y los metodistas, ¿no? Estas denominaciones, todas ellas permiten mujeres, todas ellas permiten hombres casados para ser sacerdotes, todas ellas permiten, algunas de ellas permiten homosexuales activos en una unión homosexual ser pastores, y el declive de estas denominaciones y la falta de vocaciones para ser pastores es peor que el de la Iglesia Católica. Solamente para decirles que creer que si bajamos la exigencia vamos a tener más sacerdotes es falso, ¿no? Es comprobadamente falso. Pero claro, después de hacer esta exposición, el padre Thomas Rees, que es un liberal de extremo, y esa es la razón por la cual lo sacaron de la revista América, dice con un candor que uno no sabe si sonrojarse o echarse a dar de carcajadas, diciendo: yo como cientista político, ¿no? O sea, esa es su carrera, ¿no? Ciencias políticas. Yo como cientista político, o sea, no como liberal ni como conservador, ¿no?, sino como, entre comillas, objetivo. Como cientista político, creo que la mayoría de las razones de los liberales son las que tienen más fuerza, ¿no? Curiosamente, los liberales no se han renovado para nada, siguen siendo los mismos viejos. Entonces, si ellos tuvieran razón, sus propuestas pues estarían siendo aplicadas, ¿no? Pero dice él, los conservadores tienen algunos puntos, porque efectivamente las misas son muy feas, los sacerdotes hacen lo que se les da la gana en las misas. O sea, por lo menos reconoce que en el ámbito litúrgico la vida católica está muy mal, no solamente en los Estados Unidos. Yo he hablado de ese tema también en la necesidad de una urgencia, de una reforma litúrgica en América Latina, porque en general la liturgia hispana es horrorosa, con contadas excepciones. El asunto es que él, después de decir esto, ¿no?, de tratar a cada uno lo suyo, como diciendo 70-30, pues, ¿no?, es mi propuesta. Lo interesante es que en todo este proceso, el padre Rees, jesuita, es un sacerdote, trata de explicar por qué mucha gente se están yendo a las iglesias evangélicas, ¿no? Y dicen porque hay una relación mejor, hay una relación de menos autoridad, ¿no? Los laicos tienen mayor preponderancia, lo cual no es cierto, ¿eh? Porque, digamos, en las iglesias que están creciendo, que son las iglesias evangélicas conservadoras, la autoridad del pastor es absoluta. O sea, no es como la de los sacerdotes, porque recuerden ustedes que un pastor que inicia su propia iglesia, esa es su iglesia, ¿no? Él manda y ronca, especialmente si es que él ha conseguido el dinero para construirla, para ampliarla, para hacerla elegante o lo que sea, ¿no? Entonces, que esto quede bien claro, ¿no? Pero son los mitos, pues, en los que se basa el padre Rees, creyendo que porque los pastores están casados y se parecen más a los laicos en ese aspecto, entonces no hay clericalismo. Totalmente falso. Los pastores los pastores predican cómo votar. Así hay que votar por Trump. O sea, eso ustedes no lo van a ver en una iglesia católica. Un sacerdote lo hace
Y ese sacerdote inmediatamente lo denuncian, ¿no? Entonces es un poco distinto en las Filipinas, donde los sacerdotes son un poco más, más sueltos de lengua cuando dicen, sí, esta candidata sería mejor, están más acostumbrados a participar en política, pero en el resto del mundo la gran mayoría de los sacerdotes se abstienen siquiera de dirigirse a la política, ¿no? Pero él dice esto, ¿no? Y dice que mucha de la gente que entra a esta iglesia es porque ha tenido malas experiencias en la iglesia católica, malas experiencias con un sacerdote, etcétera, ¿no? Y que por eso se van. Entonces, él concluye con esta frase que se las traduzco textualmente, así termina, él creyendo que, digamos, remata pues brillantemente, ¿no? Y dice, así que la próxima vez que tengamos una discusión de por qué la iglesia está fracasando, no invitemos a los teólogos. Hasta ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Invitemos a los sociólogos, a los psicólogos, a los artistas, a los músicos y a las personas que se han alejado de la iglesia. ¿Qué cosa? A ver, vamos a ver. Invitamos a los sociólogos. Los sociólogos, ¿qué tienen que decirnos? Invitemos a los psicólogos. ¿A cuáles psicólogos? Al doctor Oz, ¿no? Invitemos a los artistas. Invitemos a los músicos, ¿no? A Daddy Yankee, pues invitaremos, ¿no? Y a las personas que han dejado la iglesia. Entonces, aquí no solamente hay un concepto absolutamente ridículo de cómo se reforma la iglesia, completamente sociológico, porque la palabra Jesús no aparece una sola vez en el texto del padre Riz. La palabra conversión no aparece ni una sola vez. La palabra santidad no aparece ni una sola vez. ¿Y ustedes creen que es posible una renovación de la iglesia sin santos, sin conversión y sin un retorno a Jesucristo, que es lo que constantemente predicaba San Juan Pablo II? Volver a Jesucristo, ¿no? Sino que el problema lo van a resolver los sociólogos, psicólogos, los artistas, los músicos y la gente que se ha apartado de la iglesia. Yo le propongo al padre Riz que yo le ayudo a organizar como pueda un congreso que analice la iglesia donde solamente invitemos a sociólogos, psicólogos, artistas, músicas y aquellos que han dejado la iglesia. Ni siquiera el pueblo de Dios, ni siquiera, no. Es simplemente a este grupo de gente que al padre Riz se le ha ocurrido arbitrariamente. Entonces, ese es parte del problema, hermano. Ese es parte del problema. Que mientras más escucho personas comentando sobre el camino del sínodo, sobre lo que se debe hacer, etc., más escucho análisis estadísticos, sociológicos, etc. Recientemente estaba leyendo las conclusiones de la Iglesia Católica en Inglaterra, ¿no? Qué bestia, qué tal tratado sociológico donde de la iglesia auténtica, de la conversión, del cambio de vida, de el verse cuestionados por el Evangelio, no aparece para nada. Aparece más bien, nosotros somos los que tenemos que cambiar la iglesia, como si el Espíritu Santo no existe, ¿no? El Espíritu Santo no la gobierna, el Papa no es el vicario de Cristo, ¿no? Lo elogian por haber iniciado este camino sinodal, pero básicamente dicen, ¿saben qué? A nosotros, todos los loquitos, los ex católicos, los ex curas, todos los enojados, todos los frustrados, a nosotros nos tendrían que dar el manejo de la iglesia. Nosotros resolveríamos esos problemas en 2 días. Es una persona que vive así y piensa así. Ya nos da una idea, pues, de las cosas que están faltando. Entonces, en el tiempo que a nosotros nos queda para poder seguir dialogando y presentando propuestas y conclusiones al camino sinodal, por favor, tratemos de recordar e insistir en la centralidad de Jesucristo. La mayoría de los que están dominando estas conversaciones no les va a gustar mucho, ¿no? Pero que quede claro
que existimos los católicos que creemos que todavía la Iglesia Católica es el sacramento de salvación fundada por Jesucristo, no una sociedad civil que puede ser adaptada según el gusto de la mayoría de sus miembros. Así que contribuyamos con lo que podemos, pero para reforzar la identidad de la Iglesia, que es la de ser santa y difundir la santidad a través de sus enseñanzas y sus sacramentos. Que tengas un buen día.